Ir a Argentina. ¿Para qué? ¿Solo para tomar un mate y volver? Para los alumnos de uno de los colegios más prestigiosos de Perú, Argentina era simplemente una nación más en el sur del continente. Para ellos, acostumbrados a viajes de fin de curso por Europa y Estados Unidos, el destino de este año fue un baldazo de agua fría. El viaje de estudios de este año será a Buenos Aires, Argentina. Profe, ¿nos estás cargando? ¿Qué podríamos aprender en Argentina que no supiéramos ya? Sin embargo, al llegar a un barrio de Buenos Aires, uno de esos estudiantes de élite no pudo contener las lágrimas. ¿Qué fue exactamente lo que presenciaron estos jóvenes peruanos para llegar a decir, con la voz quebrada por la conmoción, qué equivocados que estábamos? Ahora les contaré esa fascinante experiencia. Antes de empezar, les agradezco su like y su suscripción. Mi nombre es Carlos Espinosa. Soy un estudiante de 17 años, nacido y criado en Lima, Perú. El colegio al que asisto, el San Silvestre International School, es una de las instituciones privadas más reconocidas y costosas del país. Mi familia tiene una posición económica bastante cómoda, así que, para ser sincero, mi conocimiento sobre Argentina era superficial y estaba plagado de clichés. Más allá del rock nacional que a veces escuchaba mi viejo y las historias de Maradona, para mí era un lugar casi desconocido. En las clases de geografía, al mirar el mapa de América del Sur, solo veía una enorme extensión de tierra al este de los Andes, famosa por el tango, la carne y una economía inestable. Cuando hablaba con mis amigos sobre el tema, la mayoría compartía mi visión, un país latinoamericano más, quizás con un aire europeo, pero nada del otro mundo. Por eso, cuando se anunció que el viaje de fin de curso sería a Buenos Aires, el ambiente en nuestra clase se enrareció de inmediato. El año anterior, los de último año habían ido a Madrid y París, el anterior a ese, a Nueva York y Washington. Comparada con esas metrópolis deslumbrantes, Buenos Aires no ejercía en nosotros la misma atracción. Sentíamos que nos habían degradado, que nuestro viaje sería menos prestigioso. Hasta la noche antes de partir, no albergaba la más mínima expectativa de que este viaje de estudios tuviera algo de especial. Me imaginaba una semana probando comida nueva, visitando un par de lugares turísticos de postal como Caminito o el Obelisco, y volviendo a casa sin pena ni gloria. Mientras hacía la valija, metía la ropa sin entusiasmo, como quien se prepara para un trámite inevitable. Nuestro viaje comenzó en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, un vuelo largo con escala en Santiago que se extendió por horas que parecieron eternas. El aire en la cabina estaba cargado de un aburrimiento denso y una resignación colectiva. En el avión, conversé con mis amigos sobre lo que nos esperaba en Argentina, pero la mayoría de nuestras charlas eran puras conjeturas teñidas de prejuicios. Debe ser parecido a Chile o a Brasil, pero con gente más arrogante, ¿no? La comida seguro es buena, puro asado. Pero fuera de eso, ¿qué más hay? ¿Cómo será la gente? Dicen que se creen europeos. Esas eran las conversaciones que llenaban nuestro tiempo, un eco de nuestra propia ignorancia. Finalmente, cuando el avión comenzó el descenso y las luces de una ciudad inabarcable se extendieron bajo nosotros, sentí un leve cosquilleo de curiosidad. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Mi primera impresión fue que el aeropuerto era enorme, mucho más grande de lo que esperaba. Comparado con el Jorge Chávez, su escala era imponente, pero hasta ahí llegaba mi asombro. Al fin y al cabo, aeropuertos grandes hay en todo el mundo. Sin embargo, mientras caminábamos por los largos pasillos hacia el control de migraciones, empecé a notar detalles que rompían con mis esquemas. Lo primero que me dejó perplejo fue el suelo. A pesar del incesante ir y venir de miles de pasajeros, los pisos de granito brillaban como si los acabaran de lustrar, reflejando las luces del techo con una claridad cristalina. Siempre había considerado que el aeropuerto de Lima estaba bien mantenido, pero al compararlo con este, la diferencia era abismal. La verdadera sorpresa, sin embargo, me la llevé al entrar a los baños. No había inodoros inteligentes con asientos calefaccionados como podría haber en Asia, pero cada cubículo estaba impecablemente limpio, provisto de papel higiénico y jabón.
Lo más increíble era que el suelo estaba completamente seco, sin una sola gota de agua fuera de lugar. Estaba tan pulcro que parecía un baño privado. En Perú, rara vez había visto un baño público en esas condiciones. Durante el control migratorio, viví otra experiencia inesperada. El oficial, un hombre de mediana edad con un bigote canoso, vio nuestros pasaportes peruanos y, al saber que éramos un grupo de estudiantes, nos sonrió con calidez. Bienvenidos a Argentina, pibes. Que disfruten su estadía, che, nos dijo con un acento porteño marcado, mientras sellaba nuestros pasaportes sin la solemnidad burocrática que yo esperaba. Aunque fue un gesto simple, sentí una bienvenida genuina, una calidez que me descolocó. De camino a buscar nuestro equipaje, observé la señalización del aeropuerto. No solo estaba en español, sino también en inglés y portugués, con indicaciones claras y una tipografía legible y elegante. Todo funcionaba. Los paneles electrónicos, los carritos para el equipaje, las cintas transportadoras, todo parecía estar en su lugar, cumpliendo su función sin esfuerzo aparente. Pero lo que más me impactó fue el comportamiento de la gente. A pesar de haber cientos de viajeros reunidos en el hall de llegadas, nadie gritaba ni corría. La gente hacía filas ordenadas, esperaba su turno con una paciencia pasmosa, conversaba en un tono moderado. Si una situación así se diera en Lima, el ambiente sería mucho más caótico y ruidoso. Aquí, en cambio, reinaba un orden sereno, una especie de coreografía social no escrita que todos parecían conocer y respetar. Al subir al colectivo que nos llevaría al centro de Buenos Aires, un pensamiento cruzó mi mente: todavía no habíamos puesto un pie en la ciudad y ya me había encontrado con un sinfín de cosas que desafiaban mis expectativas. En ese momento, no podía ni empezar a imaginar lo que me depararía la semana siguiente. Mientras el colectivo avanzaba por la autopista Riquieri hacia la capital, me pegué a la ventanilla, observando el paisaje. La transición de los suburbios a la ciudad densa fue gradual. Los rascacielos y edificios de estilo europeo se alzaban imponentes, una postal que no difería mucho de otras grandes metrópolis. Pero de nuevo, fueron los detalles los que captaron mi atención. Las avenidas eran amplias y estaban sorprendentemente limpias. Los espacios verdes, los parques y las plazas que se vislumbraban a lo lejos, parecían cuidados con esmero. Comparado con el tráfico caótico y las calles a menudo descuidadas de Lima, el estado de conservación aquí era notablemente superior. Nuestro destino era un hotel en el barrio de Palermo. Para llegar, tomamos el subte. La experiencia en el subterráneo de Buenos Aires fue mi primer gran shock cultural. A pesar de ser hora pico, el vagón estaba lleno, pero no era un caos. La gente se sentaba o se paraba en silencio, cada uno en su espacio. Nadie hablaba por teléfono a los gritos, y mucho menos vi a alguien comiendo o bebiendo. En Lima, es completamente normal tomar una gaseosa o comer un snack en el transporte público, pero aquí, esa costumbre parecía inexistente, un tabú social implícito. Lo que me dejó aún más asombrado fue lo que ocurría en los andenes. Antes de que el tren llegara a la estación, los pasajeros ya estaban formados detrás de una línea amarilla pintada en el suelo. Cuando las puertas se abrieron, esperaron pacientemente a que todos los que bajaban salieran del vagón antes de empezar a subir, uno por uno, en perfecto orden. Esa escena de civismo organizado era inimaginable en Perú, donde la norma es que apenas se abren las puertas, todo el mundo se abalanza para entrar, en una competencia por conseguir un asiento. Bajamos en la estación Plaza Italia y caminamos hacia Palermo Soho. El aire olía a tilos y a café recién hecho. Las calles empedradas, flanqueadas por árboles frondosos y edificios bajos con fachadas coloridas, creaban una atmósfera bohemia y encantadora. Era una zona vibrante, llena de tiendas de diseño, galerías de arte y bares con mesas en la vereda. Y estaba impecable. No solo el suelo, sino también los frentes de las tiendas, los carteles, todo estaba cuidado con una prolijidad que me desarmaba. En el momento en que pusimos un pie en el corazón de Palermo Soho, una de mis compañeras, Lucía, de repente se detuvo y rompió a llorar. Todos nos asustamos y nos acercamos a preguntarle qué le pasaba, pero Lucía tardó un buen rato en poder hablar,
con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Más tarde nos confesó que se había sentido abrumada por la limpieza del lugar. Y pensándolo bien, podía entenderla. Estábamos en una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad, un hervidero de gente, y sin embargo, en el suelo no se veía ni un papel, ni un chicle pegado, ni una colilla de cigarrillo. Comparado con los mercados o las calles comerciales de Lima, esto era otro mundo. En nuestro país, donde hay más gente, hay más basura, más desorden. Aquí, la ecuación parecía invertida. La apariencia de las tiendas también era impresionante. Cada local estaba pulcro, con los productos exhibidos de manera ordenada y atractiva. Los empleados, vestidos de forma impecable, atendían a los clientes con una amabilidad profesional y cercana. Lo que me terminó de sorprender fue la cordialidad de un repartidor de pedido ya. Al verme, un extranjero evidentemente desorientado, me sonrió, me hizo un gesto con la cabeza y le entregó el pedido al encargado de un local con una educación exquisita. No estaba simplemente entregando comida, estaba ofreciendo un servicio al cliente de primera, con un respeto que iba más allá de su obligación laboral. Esa noche, necesitaba ir a una farmacia y allí tuve otra experiencia reveladora. Encontré una que estaba abierta las 24 horas. Poder comprar un medicamento a altas horas de la noche, con un farmacéutico profesional que me asesoró pacientemente, me hizo darme cuenta de algo. Argentina no era solo un país con una infraestructura que funcionaba, era una sociedad que había pensado y planificado las cosas para la comodidad de sus ciudadanos. Y lo más impactante para mí era que, en medio de toda esa eficiencia y orden, no se había perdido la calidez humana. En Perú, tenemos smartphones e Internet, por supuesto, pero la tecnología no está integrada de una forma tan fluida y natural en la vida cotidiana. Aquí, la tecnología parecía ser una herramienta al servicio de las personas, haciendo todo más fácil y eficiente, pero sin anular el contacto humano. Al contrario, parecía potenciarlo. En Palermo nos encontramos por primera vez con los estudiantes argentinos. Eran alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires que serían nuestros anfitriones y compañeros durante la semana. El estudiante que me asignaron se llamaba Mateo García. Teníamos la misma edad y él hablaba un poco de inglés, aunque insistía en que yo practicara mi español, así que la comunicación prometía ser fluida, aunque llena de modismos que yo no entendía. Mi primera impresión de los estudiantes argentinos fue que eran educados, pero con una confianza y una informalidad que contrastaba con la rigidez que esperaba. Vestían sus uniformes con un aire relajado y nos saludaron con un «¿Qué haces? ¿Todo bien?», que nos descolocó al principio. A medida que pasaba el tiempo, las diferencias culturales se hicieron cada vez más evidentes. El primer choque ocurrió cuando visitamos su colegio. Al entrar al aula y sentarnos, varios de nosotros sacamos de nuestras mochilas papitas y galletas para comer. En Perú, es perfectamente normal picar algo en el salón de clases siempre que no sea durante la lección. Sin embargo, los estudiantes argentinos nos miraron con una expresión de desconcierto. Mateo, con mucho tacto, se me acercó. «Che, acá no se puede comer en el aula», me dijo en voz baja. «Es el lugar donde estudiamos, ¿viste? Si querés, en el recreo vamos al kiosco». Sinceramente, no lo entendí. No estábamos en clase, era el recreo. ¿Por qué no podía comerme una simple galleta? Me sentí confundido. Mateo me explicó que el aula era un espacio de aprendizaje, por respeto a ese espacio y a los demás, se mantenía limpio y libre de comida. Me pareció una regla demasiado estricta. El segundo conflicto surgió a la hora del almuerzo. Vimos que los estudiantes argentinos, después de terminar de comer en la cantina, recogían sus bandejas y platos y los llevaban a un área de reciclaje, separando los restos de comida, los plásticos y el papel. Nosotros teníamos la intención de dejar todo sobre la mesa y levantarnos, pero Mateo y sus amigos nos dijeron que también debíamos ordenar lo nuestro. Al principio, no podía comprender por qué los estudiantes tenían que hacer eso. En Perú, en los comedores hay personal de limpieza cuyo trabajo es precisamente ese. Pero después de escuchar la explicación de Mateo, lo entendí.
Para ellos, era una cuestión de responsabilidad personal. Lo que usaste, lo limpias vos. ¿Es sentido común? Che. No hay que dejarle el laburo a otro. A medida que se repetían este tipo de situaciones, entre los estudiantes peruanos empezaron a surgir quejas. Estos argentinos son demasiado cuadrados, porque tienen reglas para todo, no se puede ser un poco más relajado. Pero con el pasar de los días, empecé a comprender el significado detrás de esas normas. No comer en el aula no era una simple prohibición, sino una forma de cuidar el entorno de estudio para todos. Limpiar la propia bandeja era un acto de consideración hacia los demás. A través de mis conversaciones con Mateo, profundicé en estas diferencias culturales. Él me contaba que desde chico había aprendido que esas cosas eran de sentido común. No era que alguien se lo ordenara, sino que él mismo sentía que era lo correcto. Comencé a darme cuenta de que esas reglas, que al principio me habían parecido agobiantes, en realidad eran una forma de sabiduría colectiva diseñada para que todos pudieran convivir mejor. Si el aula está limpia, todos estudian en un ambiente más agradable. Si cada uno ordena lo suyo, se alivia el trabajo de otros. Con esta nueva comprensión, sentí un deseo creciente de entender más a fondo la sociedad argentina. Me preguntaba qué significado tenían realmente estas reglas que a primera vista parecían inconvenientes, y cómo esa cultura había moldeado el país. Al tercer día por la tarde, visitamos el barrio de San Telmo. Nos habían dicho que era una zona histórica, llena de artistas y tanguerías, y yo tenía muchas ganas de conocerla. Al llegar, el ambiente era vibrante. Las calles empedradas, los edificios antiguos con sus balcones de hierro forjado, las tiendas de antigüedades y los cafés notables creaban una atmósfera que te transportaba a otro tiempo. Sin embargo, mientras deambulábamos por sus laberínticas callejuelas, nos perdimos. Como no entendíamos bien la disposición de la ciudad, los carteles con los nombres de las calles no nos decían mucho, y mirar el mapa en el celular solo aumentaba nuestra confusión. Estuvimos dando vueltas en el mismo lugar durante más de una hora, sintiéndonos cada vez más frustrados. En ese momento, dos universitarios que pasaban por ahí se dieron cuenta de nuestro desconcierto y se acercaron. «Che, están perdidos. ¿Necesitan una mano?», nos preguntó uno de ellos en un español claro y amigable. Les explicamos nuestra situación y los dos chicos sacaron sus celulares y abrieron una aplicación de mapas. Después de entender a dónde queríamos ir, nos dieron indicaciones. Pero lo sorprendente fue que no se limitaron a señalarnos el camino. Sabiendo que éramos extranjeros, nos recomendaron un puesto de choripán famoso en el mercado de San Telmo que estaba cerca. No solo eso, sino que nos explicaron en detalle cómo pedirlo y qué era el chimichurri. En Perú, si pedís ayuda en la calle, la mayoría de la gente te responde amablemente, pero es raro que alguien se tome tantas molestias por un desconocido. Que nos dedicaran su tiempo sin mostrar el más mínimo apuro me pareció un gesto de generosidad extraordinario. Esa noche, tuvimos la oportunidad de visitar un hogar argentino. Fui invitado a la casa de Mateo y allí viví una experiencia completamente inesperada. Su departamento estaba en un edificio antiguo y señorial en el barrio de Recoleta. La madre de Mateo, una mujer cálida y enérgica, nos había preparado una sorpresa: había cocinado lomo saltado. Cuando me enteré de que había buscado recetas peruanas en internet e incluso había practicado el plato varias veces para agasajarnos, me sentí profundamente conmovido. Aunque el sabor no era exactamente igual al de casa, el gesto de amor y dedicación que había detrás de ese plato me llegó al corazón. Preparar algo así para un estudiante extranjero que apenas conocía en Perú, aunque somos hospitalarios, un nivel de atención tan personalizado no es común. Durante la cena, conversé largo y tendido con la familia de Mateo. Hablamos de las diferencias culturales entre Argentina y Perú, de política, de fútbol. La forma en que dialogaban, respetando las opiniones de cada uno aunque fueran distintas, me dejó una gran impresión. El padre de Mateo, en particular, me sorprendió por su conocimiento sobre la historia y la cultura peruana. Sabía sobre el Imperio Inca, la conquista y hasta de la escena gastronómica contemporánea de Lima. Durante la conversación,
me di cuenta de que los argentinos sienten una curiosidad genuina por otros países y culturas. Y sentí que ese interés no era superficial, sino un esfuerzo real por comprender y respetar al otro. De regreso al hotel, repasé mentalmente todo lo que había vivido ese día, la amabilidad de los universitarios en San Telmo, la cálida acogida de la familia de Mateo, su esfuerzo por entender nuestra cultura. Empecé a sentir que nada de esto era una coincidencia. Cada vez tenía más claro que en toda la sociedad argentina había una cultura profundamente arraigada de empatía y ayuda al prójimo. Y me preguntaba, con una curiosidad insaciable, cómo se había forjado esa cultura. El cuarto día tuvimos la oportunidad de sumergirnos aún más en el sistema educativo argentino. Pasamos todo el día en el Colegio Nacional de Buenos Aires, asistiendo a clases con los estudiantes y viviendo su rutina. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, seguimos su horario al pie de la letra. Lo primero que me sorprendió fue el sistema del almuerzo en la cantina del colegio. Más de 1000 estudiantes comiendo al mismo tiempo, y sin embargo, todo transcurría con un orden impecable. Cada curso tenía su turno para servirse la comida, y todos los alumnos respetaban la fila sin que nadie tuviera que decírselo. Nadie empujaba ni intentaba colarse. Más sorprendente aún fue la calidad del almuerzo. El menú, diseñado por nutricionistas, era equilibrado y sabroso. Y lo que más me impactó fue que el costo de ese almuerzo era bajísimo, subsidiado por el Estado. En Perú, incluso en los colegios privados más caros, es raro encontrar un servicio de comedor de ese nivel. Después de comer, la imagen de los estudiantes ordenando sus bandejas y separando los residuos se repitió, y esta vez la observé con nuevos ojos. Nadie se lo ordenaba, todo lo hacían como algo natural, como una responsabilidad compartida. Verlos separar con precisión los restos orgánicos, el papel y el plástico me hizo entender que su conciencia ecológica también estaba muy desarrollada. Por la tarde, llegó la hora de la limpieza. Cuando me dijeron que en Argentina los propios estudiantes se encargan de limpiar sus aulas y los espacios comunes del colegio, al principio no podía creerlo. En Perú, las escuelas tienen personal de limpieza, los estudiantes no barren ni trapean. Pero cuando lo vi con mis propios ojos, todos los alumnos tenían una tarea asignada y la cumplían con esmero. Barrían, pasaban el trapo, borraban las pizarras, limpiaban las ventanas, vaciaban los basureros. Y no lo hacían porque un profesor los estuviera vigilando o forzando, sino por iniciativa propia. Al observar esa escena, sentí que estaba presenciando algo fundamental sobre la educación argentina, una que iba más allá de lo académico y formaba ciudadanos responsables. Esa noche, tuve la oportunidad de ir a un kiosco. Cerca del hotel había uno abierto las 24 horas, y fui alrededor de las 11 de la noche. Lo que vi me dejó atónito. Una chica, que no tendría más de 20 años, atendía el local sola en plena noche, sin mostrar el más mínimo signo de miedo o inseguridad. Aún más sorprendente fue que, a esa hora, varias clientas entraban y salían con total naturalidad. Vi a varias mujeres comprando solas, con una expresión relajada. En Lima, que una mujer camine sola por la calle a esas horas es considerado muy peligroso. Pero aquí, la realidad era completamente distinta. Mientras compraba, charlé un poco con la empleada. Fue extremadamente amable conmigo, a pesar de ser un extranjero. Me saludó con un «buenas noches» y, cuando le dije que era de Perú, se mostró interesada. Esa amabilidad natural, incluso a altas horas de la noche, me impresionó profundamente. Al salir del kiosco y caminar de regreso al hotel, observé mi alrededor. A pesar de ser más de las 11, las calles estaban bien iluminadas y limpias. Los faroles estaban distribuidos de manera que casi no había rincones oscuros. Lo más increíble era que, a esa hora, la gente seguía haciendo su vida en la calle con total libertad. Vi personas corriendo, parejas paseando, grupos de jóvenes caminando y riendo. Todos parecían relajados, dueños del espacio público. Al ver estas escenas, comprendí lo que es una sociedad verdaderamente avanzada. No se trata solo de desarrollo económico o avances tecnológicos.
Creo que una sociedad solo puede considerarse avanzada cuando crea un entorno en el que sus ciudadanos pueden vivir con seguridad y comodidad. El quinto día, tuvimos la oportunidad de experimentar de primera mano la tecnología digital de Argentina. Mateo me llevó a varios lugares para mostrarme cómo los argentinos usan la tecnología en su vida cotidiana. Al principio, pensaba que simplemente era un lugar tecnológicamente desarrollado, pero después de vivirlo, me di cuenta de que era mucho más que eso. Por la mañana, el simple acto de pedir un café fue una revelación. Mateo usó una aplicación en su celular para hacer el pedido por adelantado. Cuando llegamos a la cafetería, nuestros cafés ya estaban listos en la barra. No tuvimos que hacer fila ni esperar, y el pago ya estaba hecho. Que existiera un sistema así ya era sorprendente, pero que un estudiante de secundaria lo usara con total naturalidad era aún más asombroso. Al tomar el subte, ocurrió algo similar. Mateo no usó una tarjeta de transporte, sino que apoyó su celular en el lector del molinete para pagar. Además, dentro del vagón, se conectó al wifi gratuito y navegó por internet. En el metro de Lima, la señal suele ser pésima, pero aquí, incluso en las profundidades del subsuelo, la velocidad de conexión era excelente. Para almorzar, fuimos a un restaurante y tuve otra experiencia interesante. En la entrada, Mateo escaneó un código QR con su celular y nos anotó en la lista de espera virtual. Luego, nos fuimos a dar una vuelta por el barrio. Cuando llegó nuestro turno, recibió una notificación en su celular y volvimos al restaurante. Como no tuvimos que esperar parados en la puerta, pudimos aprovechar el tiempo de manera mucho más eficiente. Para pedir la comida, usamos otro código QR que estaba en la mesa. El menú era digital, con fotos y descripciones detalladas de los platos, e incluso tenía una opción en inglés. Desde el pedido hasta el pago, todo se podía hacer desde el asiento. Pero lo que más me impactó fue que, en medio de toda esta tecnología digital, la calidez humana no había desaparecido. En la cafetería, el barista nos saludó con una sonrisa. En el restaurante, el mozo nos atendió con esmero. La tecnología no reemplazaba las relaciones humanas, sino que actuaba como un soporte, liberando a las personas para que pudieran interactuar de una manera más significativa. Esa noche, probamos una aplicación de delivery. Mateo me mostró cómo pedir comida desde el celular. Había una variedad enorme de restaurantes y menús. Después de hacer el pedido, podíamos seguir la ubicación del repartidor en tiempo real. 30 minutos después, la comida llegó caliente a la puerta del hotel. Y el repartidor fue increíblemente amable. Al verme, me sonrió, me saludó y me entregó la comida con una cortesía exquisita. No era solo un repartidor, era una persona que demostraba un verdadero espíritu de servicio. Esa noche, volvimos al kiosco 24 horas. Y mientras compraba, me di cuenta de otro detalle: todos los productos tenían el precio claramente marcado. En Perú, es común tener que preguntar el precio o regatear, pero aquí no había necesidad. Al pagar, el empleado me cobró el monto exacto y me dio el vuelto preciso, hasta la última moneda. Al día siguiente por la mañana, tuve la oportunidad de ver a la abuela de Mateo usando su smartphone. Ver a una señora de más de 80 años comprando verduras por internet y rastreando el envío de un paquete fue una imagen que me dejó boquiabierto. Era un mundo de diferencia con las abuelas de Perú. La abuela nos contó que al principio le costó, pero que en el centro de jubilados de su barrio daban clases gratuitas de uso de celular para la tercera edad, y así aprendió. Que existiera un sistema que no excluye a las personas por su edad, sino que las ayuda a integrarse, me conmovió profundamente. En el transporte público, viví una experiencia similar. En el colectivo, vi a una persona en silla de ruedas, y la gente a su alrededor, de forma natural, le hizo espacio y le ofreció ayuda para subir y bajar. Nadie se lo pidió, pero actuaron como si fuera lo más normal del mundo. También tuve la oportunidad de ir a una salita de salud. Mateo tenía un poco de resfrío y fuimos a un centro de atención primaria cercano. Desde el registro hasta la consulta, todo el proceso fue increíblemente organizado. El tiempo de espera fue corto y el costo de la consulta, simbólico.
El médico se interesó por mí, a pesar de ser solo el acompañante, y me explicó brevemente cómo funcionaba el sistema de salud pública en Argentina. En la farmacia, volví a sorprenderme. El farmacéutico no solo leyó la receta y me entregó el medicamento correcto, sino que se tomó el tiempo de explicarme detalladamente cómo debía tomarlo, incluso esforzándose por usar un lenguaje sencillo para que yo, un extranjero, lo entendiera. A través de todas estas experiencias, comprendí el verdadero significado del desarrollo tecnológico. La tecnología no debe existir solo por conveniencia, sino que debe ser una herramienta para ayudar a todas las personas a tener una vida mejor. En Argentina, la tecnología no marginaba a la gente, sino que la incluía. Lo que más me impresionó fue que todos estos sistemas estaban diseñados pensando en el usuario. No eran complejos ni difíciles, sino que estaban hechos para que cualquiera pudiera usarlos fácilmente. La consideración por los demás, ya fueran ancianos, extranjeros o personas con discapacidad, impregnaba cada rincón de la sociedad. En Perú, tenemos tecnología, pero no está conectada de una forma tan sistémica con la vida diaria. Y lo más importante, nos falta la mentalidad de usar la tecnología para cuidar a todos los miembros de la sociedad. Conversando sobre esto con Mateo, entendí aún más la particularidad de la sociedad argentina. Me explicó que estos sistemas no se construyeron de la noche a la mañana, sino que fueron el resultado de un largo proceso de prueba y error, de debates y mejoras. Esa noche, acostado en la cama del hotel, pensé que en Argentina la tecnología y la humanidad se fusionaban de una manera perfecta. Y esa, me di cuenta, era la verdadera cara de una sociedad avanzada. La sexta noche, tuvimos la oportunidad de tener una conversación más profunda con la familia de Mateo. Esta vez, otros estudiantes peruanos también fueron invitados. Pudimos hablar con franqueza sobre las diferencias culturales entre nuestros países. Al principio del viaje, esas diferencias nos habían generado cierta incomodidad, pero ahora éramos capaces de entenderlas y respetarlas. La abuela de Mateo también estaba con nosotros. Ver a una señora de 80 y tantos años usando su smartphone con tanta destreza seguía sorprendiéndome. Nos contó que compraba en el supermercado online, pedía turnos médicos e incluso hacía videollamadas con sus nietos. Era un contraste enorme con la realidad de los adultos mayores en Perú. Lo más asombroso fue que la abuela sabía mucho sobre nuestro país. No solo conocía Machu Picchu y las líneas de Nazca, sino que también estaba interesada en nuestra historia y nuestra cultura. Ese respeto y curiosidad por una cultura extranjera me pareció admirable. Durante la cena, hablamos sobre los sistemas educativos de Argentina y Perú. El padre de Mateo nos hizo preguntas sobre la educación en nuestro país con un interés sincero. También nos explicó en detalle el sistema educativo argentino, pero no solo habló de sus virtudes, sino que también reconoció sus problemas. Escuchamos sobre la presión académica que sufren los estudiantes, la intensa competencia y la carga económica de las clases particulares. Al escuchar estas confesiones, comprendí que Argentina no era una sociedad perfecta. Cada lugar tiene sus propias dificultades y desafíos. Pero a pesar de esos problemas, sentí que los argentinos se esfuerzan constantemente por crear una sociedad mejor. El padre de Mateo nos dijo que esperaba que la próxima generación no tuviera que pasar por las dificultades que ellos habían vivido. En esa conversación, entendí cuál era la verdadera fortaleza de la sociedad argentina, un profundo sentido de comunidad que prevalece sobre el individualismo, un espíritu de sacrificio por las generaciones futuras y una voluntad inquebrantable de progresar. Creo que esos valores son el motor que ha impulsado a Argentina. Los estudiantes peruanos también compartieron con franqueza sus impresiones. Dijeron que al principio les molestaban tantas reglas, pero que ahora entendían que existían para el bienestar de todos. También dijeron que querían aplicar algunas de esas buenas costumbres al volver a Perú. Lucía, en particular, explicó con más detalle por qué había llorado en Palermo Soho. Dijo que no fue solo por la limpieza, sino porque sintió que detrás de esa pulcritud había un esfuerzo colectivo, un compromiso de cada persona para mantenerla. En Perú, la gente suele priorizar la conveniencia individual, pero aquí, ella había visto cómo el individuo cedía en pos del bien común. A través de estas conversaciones,
volví a reflexionar sobre el verdadero significado de una sociedad avanzada. Entendí que no se puede ser una sociedad avanzada solo con poder económico o tecnológico. Se necesita un alto nivel de conciencia cívica, un espíritu de empatía y una actitud de pensar en el bienestar de toda la sociedad. Esa noche, de camino al hotel, recordé cómo era yo una semana atrás. Me avergoncé de mi propia ignorancia, de haber considerado a Argentina como un simple país más del montón. Y empecé a pensar seriamente en qué tipo de persona quería ser en el futuro. Llegó el último día. No podía creer lo rápido que había pasado la semana. Por la mañana, mientras hacía la valija, repasé todo lo que había vivido en Buenos Aires. Sentí que realmente había experimentado y aprendido muchísimo. No había sido solo un viaje turístico, sino un viaje que marcaría un punto de inflexión en mi vida. Mateo y los otros estudiantes argentinos vinieron al aeropuerto a despedirnos. Al despedirnos, intercambiamos números de contacto y prometimos mantenernos en contacto. Mateo me recomendó que estudiara español más a fondo y que considerara la posibilidad de venir a una universidad argentina como estudiante de intercambio. Mientras hacía los trámites de salida en Ezeiza, recordé mi llegada una semana antes. En ese momento, solo había visto un aeropuerto grande y limpio. Ahora, podía entender el sistema y el espíritu que había detrás. Comprendí que todo estaba construido para la comodidad de la gente y que cada persona colaboraba para mantenerlo. Antes de embarcar, al pisar por última vez suelo argentino, tomé una decisión. Cuando volviera a Perú, iba a poner en práctica lo que había aprendido en Argentina. Empezaría por cosas pequeñas, separar la basura, mantener el silencio en los lugares públicos, ser más considerado con los demás. Iba a convertir esas actitudes en hábitos. También decidí que empezaría a estudiar más sobre la cultura argentina, su historia, su literatura. Y surgió en mí el sueño de, si tenía la oportunidad, venir a estudiar a una universidad en Buenos Aires. Quería aprender más a fondo sobre el proceso de desarrollo de Argentina, tal vez, aplicar algo de ese conocimiento para ayudar en el desarrollo de Perú. Cuando el avión despegó, por la ventanilla vi las luces de Buenos Aires. La ciudad titilaba, hermosa en la noche. Pero ahora, sentía que podía entender el significado que se escondía detrás de cada una de esas luces. Cada luz era la vida, los sueños y el esfuerzo de una persona. Durante las largas horas de vuelo de regreso a Lima, organicé mis experiencias en Argentina y pensé en cómo se las contaría a mis amigos y familiares. No quería simplemente decir, Argentina es genial, sino transmitirles por qué era genial, que había aprendido. Sobre todo, reflexioné mucho sobre el rumbo que debería tomar la sociedad peruana en el futuro. Aunque no se puede copiar el modelo de desarrollo argentino, pensé que al menos podríamos aprender de su espíritu, valorar la comunidad por encima del individuo, invertir en las generaciones futuras y buscar constantemente el progreso. Cuando llegué al aeropuerto de Lima y me reencontré con mi familia, yo ya era una persona completamente diferente a la de una semana atrás. La experiencia en Argentina había cambiado mi visión del mundo. Mi familia también me dijo que había madurado mucho. A partir de ese día, empecé a poner en práctica lo que había aprendido. En el colegio, me volví más participativo en la limpieza. En los lugares públicos, me esforcé por mantener un tono de voz bajo. Eran cambios pequeños, pero sentía que tenían un gran significado. También empecé a tomarme más en serio el aprendizaje sobre otros países de mi propio continente. Leí a Borges y a Cortázar, escuché a Charly García y a Spinetta. 6 meses después, solicité un programa de intercambio de estudiantes en la Universidad de Buenos Aires. Para mi sorpresa, fui aceptado. Podría volver a Argentina, pero esta vez, no como un turista, sino como un estudiante, para comprender y vivir más a fondo la sociedad argentina. Ahora, al recordar, ese viaje de estudios de una semana cambió mi vida. Fue la experiencia más importante que he tenido. A través de Argentina, aprendí el verdadero significado de una sociedad avanzada y comprendí qué tipo de persona quiero ser. Pero la lección más importante que me llevé fue que mi forma de ver el mundo se había vuelto mucho más amplia,
y que los prejuicios son solo el reflejo de la propia ignorancia. El verdadero viaje de descubrimiento no